Como siempre marcamos en qué unidad nos encontramos, en este caso en la unidad 3, que es la última unidad de la materia. Iniciamos la unidad 3, que es el Estado y las democracias contemporáneas. El primer texto de esta unidad es el de María Esperanza Casullo, que es una intelectual argentina que trabaja populismo hace muchísimo tiempo, que ha escrito mucho y ha publicado mucho al respecto de ello. Como siempre decimos, todos estamos atravesados por nuestros valores, por nuestras ideologías, por nuestra posición política, y obviamente los autores como María Esperanza Casullo y, y otros, Rinés y todos los autores que estamos viendo, y nosotros como docentes y ustedes como alumnos, todos ponemos parte de nuestra ideología, de nuestros valores, en lo que decimos, lo que producimos y lo que hacemos, y siempre está atravesado por ello. Estos quiero marcarlo porque a veces uno dice, bueno, vamos a hablar con un experto en tal tema, y eso no quiere decir que el ser experto en tal tema lo exceda, lo ponga fuera de las realidades que lo atraviesan. En este caso vamos a trabajar sobre una parte de uno de los textos de Casullo, de un libro que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Vamos a charlar algunos conceptos que nos parecen muy útiles para lo que nosotros estamos trabajando en la parte que se llama una genealogía del populismo. El populismo, dice Casullo, es un movimiento en el cual confluyen un líder, un pueblo movilizado detrás de un discurso que divide el campo político en un nosotros popular y en un ellos elitista. Esta división discursiva, y esto es fundamental porque es sobre lo que nosotros hacemos hincapié, el tema del discurso, el rol del discurso, ¿no es cierto?, en todo este tipo de construcciones. Esta división discursiva se hace mediante la enunciación de un mito político que hace referencia a un daño hacia el pueblo por parte de la élite. Y ahora vamos a ver cómo es la enunciación de ese mito político después que repasemos algunas cuestiones referidas a definiciones que da Casullo. El populismo y la democracia. Casullo nos dice algo fundamental, que es que el populismo no es un enemigo de la democracia como muchas veces se lo quieren plantear en diversos medios, sino que es, ella va a decir, un subproducto de la democracia. Hay populismo porque hay democracia, y esto tiene que ver con la posibilidad de la participación social de las masas en distintos momentos del espacio democrático, no solo en el momento de votación, sino en otros momentos de ese espacio democrático. Casullo, al principio del capítulo, hace lo que ella llama, ¿no es cierto?, una genealogía del populismo, que es un recorrido histórico de, bueno, donde rastrea los conceptos vinculados al populismo. Dice, el populismo muchos ahora piensan que es algo novedoso, que es algo de este contexto, que es algo del siglo XXI, o incluso del siglo XX, pero va mucho más allá. El populismo, dice Casullo, hay elementos que se pueden rastrear de ese concepto del populismo, de ese concepto del pueblo movilizado detrás de un líder, o vinculados a un líder en particular y enfrentado a una élite que nos remonta a la antigua Grecia, que hay rastros de ello y de ese miedo en algunos casos, en algunos otros casos comprensión y análisis de ese fenómeno, tanto en Platón como en Aristóteles, también en Maquiavelo y también en las teorías del liberalismo. Algunas nociones claves que expone Casullo de ese recorrido genealógico del populismo a lo largo de la historia, va a decir que el populismo
el pueblo es parte de toda comunidad, ¿no es cierto? El pueblo es fundamental, es ese concepto fundamental que está en el populismo, que está en el discurso populista y que es parte, digamos, de esa estructura, el líder y el pueblo movilizado, ¿no es cierto? Como bien señala Casullo, y la división entre ese pueblo y la élite. El pueblo es parte de la comunidad política, dice Casullo, la pasión política que lo anima, que moviliza al pueblo, es el resentimiento contra la élite que quiere oprimirlo. Imaginar una comunidad política sin pueblo es imposible y hasta indeseable, dice Casullo, marcando esto, ¿no es cierto? Hay elementos que tienen que ver con esta construcción populista que no van a desaparecer por más que haya gente que considere al populismo como un elemento negativo para la democracia. Casullo en particular tiene una posición no muy a favor de los movimientos populistas, pero eso, bueno, no viene al caso, pero bueno, tiene una mirada crítica, si bien no es de los sectores más que podríamos decir enconados frente al populismo, tampoco cree que el populismo es algo que haga un gran aporte a la democracia, sino que lo mira desde un lugar crítico. Casullo va a decir también que el pueblo no tiene la capacidad de gobernarse por sí mismo. La relación entre pueblo y líder, ya sea un líder demagogo o el príncipe de Maquiavelo, es inseparable, ¿no es cierto? Este príncipe con virtudes que Maquiavelo va a describir, bueno, cualquiera de esos líderes, para los de la antigua Grecia, era un líder demagogo, nunca era un líder cuyos valores fueran rescatables. En realidad cualquiera de estos líderes, esta relación entre líder y pueblo es inseparable. Recomiendo, no es parte de este texto y de este análisis, pero recomiendo el libro de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde él va a señalar la relación entre líder y pueblo, entre masa y líder, y un doble lazo libidinal que existe ahí, y lo va a contraponer con algunas teorías que también condenaban a la masa de manera totalmente despectiva y hablaban del líder siempre desde el punto de vista del demagogo que hipnotiza con sus palabras a un pueblo que podríamos decir, desde el punto de vista de la derecha, de muchos pensamientos liberales, no tiene la capacidad de razonar y es engañado por ese líder demagogo. Bueno, esa visión es muy criticada por muchos, entre otros en ese libro de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo. La legitimidad del líder, dice Casullo, nace de su capacidad de explicarle al pueblo quién lo ha dañado y qué hacer para alcanzar la redención, o sea, qué hacer para solucionar esos daños que alguien le ha producido. En este caso, en el discurso populista, ese quién lo ha dañado, ese quién, ese ellos, es la élite que le ha expropiado parte o en la distribución de la riqueza y en la distribución del poder político se ha quedado con la mayoría y él sigue acaparando gran parte de ese poder, generando insatisfacción y generando diversas problemáticas para ese pueblo. El mito populista, va a decir Casullo, lo que decíamos hoy al principio, ¿no es cierto? En ese mito populista, en esta construcción discursiva del populismo, la autoridad en el populismo tiene un carácter dialógico. Dice, la autoridad populista se funda en el relato, en las promesas, en la denuncia, y es decir, en la palabra, dice ella. Y eso es fundamental. La palabra
tiene un rol fundamental en esa construcción de la autoridad populista. Y la identidad populista, en tanto mecanismos de, de resolución de conflictos, dice Casullo, la acción política requiere de la formación de identidades. Nosotros venimos trabajando con la idea de identidades políticas, ¿no es cierto? La vimos con distintos autores, cómo se construyen estas identidades por oposición, con un otro al que nos oponemos, pero que a la vez nos constituye. Entonces, Casullo va a señalar esto, que la política en general requiere de la formación de identidades. Las identidades se crean y se refuerzan a través del discurso público, directo, mediático. Es clave para los movimientos políticos la enunciación de ideologías, de diagnósticos, de objetivos, la eliminación, la delimitación de estas fronteras discursivas de las que hemos hablado en otro momento, estas fronteras discursivas entre un nosotros y un ellos, y recién decíamos, o decía yo, este otro constitutivo, ¿no es cierto? El ellos también nos constituye a nosotros por diferencia, y a la vez el nosotros tiene un montón de elementos equivalenciales que nos constituyen, que nos encadenan. Ese discurso siempre es fundamental para la construcción de identidades políticas. Y va a hablar del discurso del líder populista, va a hablar Casullo, va a decir: el líder populista suele elegir figuras retóricas encendidas, apelaciones emocionales, antagonismos fuertes y personalización del adversario con nombre y apellido. Ella va a dar el ejemplo de cuando Chávez fue a la ONU y dijo que aquí estuvo el diablo porque había estado George W. Bush, y dijo: aún huele a azufre, y hizo todo un discurso muy encendido. Eso va a ser uno de los ejemplos que va a dar Casullo. También va a dar un ejemplo de cómo Trump caracterizaba al líder norcoreano, también con apelativos muy despectivos. Ella va a decir que, y esto adelantándome a algo que ya vamos a ver más adelante, que el populismo puede ser de izquierda y de derecha, porque el populismo, como estamos viendo, es una forma de construcción política y no es una forma de gobierno ni una ideología, sino que tiene que ver con una forma de construcción política mediante el discurso, separando, generando esta división de un ellos y un nosotros, y construyendo ese nosotros, entre el líder y el pueblo. El mito populista, dice Casullo, debe lograr 3 objetivos básicos: explicar quién es parte del nosotros, lo que decía hoy, ¿no es cierto? Ese nosotros, ese pueblo, bueno, ¿quiénes somos? El discurso del mito populista, el discurso del líder populista tiene que dejar con claridad eso. Bueno, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es ese pueblo? ¿Quiénes compartimos esta identidad? Explicar también quién le hace daño a ese nosotros. Casullo va a decir el villano, en este caso las élites, pero bueno, ella le va a poner esta característica, ¿no es cierto?, del villano. Bueno, ¿quién es ese villano? ¿Quién es el que le hace daño a nosotros? ¿Quién es ese ellos? ¿Quién es esa élite? Hay que identificarlo con nombre y apellido. Cuando recién hablábamos del discurso de Chávez, bueno, es ese líder norteamericano, George W. Bush, que con sus políticas imperialistas quiere arremeter contra los derechos del pueblo venezolano, poner ahí a un títere que responda a sus intereses y expoliar los recursos naturales de ese país. Bueno, eso tiene que quedar bien claro, tiene que estar explicado
en el discurso populista, en ese mito, en esa construcción populista. Mito no quiere decir ficción, ni mentira, ni relato solamente ficcional, como dije recién, sino que mito es la construcción de esta estructura discursiva. Y el tercer elemento, el tercer objetivo básico que debe tener este discurso populista, este mito populista, este discurso del líder populista, es explicar por qué el pueblo necesita del líder para la lucha épica que repare el daño y logre la redención histórica. Esos tres objetivos son fundamentales. ¿Por qué se necesita de ese líder? Hay elementos con los que yo no coincido, con el análisis de Casullo y otros con los que sí, pero da una serie de elementos muy interesantes para pensar la construcción del populismo, para pensar la construcción del pueblo, para pensar las dicotomías dentro de la democracia, dentro del Estado, y el rol que juegan las élites, el rol que juega el pueblo. Recordemos que venimos trabajando con primero los grupos sociales invisibilizados, el orden social, cómo se transforma ese orden social. Bueno, en el sistema democrático, en la actualidad, quienes más han bregado desde la estructura democrática por la transformación del orden social son los movimientos y gobiernos populistas. Si tomamos la perspectiva de Casullo, yo diría que los movimientos populistas de izquierda, las transformaciones más profundas del orden social a favor de los procesos populares, a favor de los pueblos a los que representan, las han realizado los gobiernos de izquierda, sobre todo en América Latina, porque no llegó a haber gobiernos populistas en Europa, que tiene un concepto, el concepto europeo de populismo es un concepto lleno de prejuicios, como vinculado a autoritarismo, vinculado a demagogia, vinculado a mentira, vinculado a personalismo, pero un personalismo que tiene que ver con casi una dictadura. Entonces hay un prejuicio muy grande de lo que quiere decir populismo desde la mirada europea, ¿no? Nosotros desde América Latina hemos vivido otras experiencias, hemos vivido directamente estas realidades y hemos visto cómo se ha transformado en Bolivia desde la transformación, la reforma constitucional, también en Venezuela, en Ecuador, las transformaciones profundas que hubo, en el propio Brasil, sin que haya ni una transformación de lo institucionalizado, no hubo una reforma constitucional, ni siquiera hubo una ley de medios como hubo en Argentina para tratar de democratizar las voces, pero sí hubo un proceso que tomó un montón de medidas que llevaron, por ejemplo, en Brasil, a sacar de la pobreza a más de 40 millones de brasileños, casi la totalidad de la población de Argentina, que podría ser un símil, ¿no es cierto? 40 millones de brasileños que estaban en la pobreza extrema durante los gobiernos de Lula y Dilma salieron de esa pobreza. Pero bueno, hay quienes transforman la realidad, ahora estamos viendo, como decía, Estado y democracia, vimos orden social, vimos el rol del discurso en ese orden social, estamos viendo también cómo se crean identidades, todo esto va conectado, va entrelazado para que vayamos construyendo algunas herramientas de análisis que después a lo largo de la carrera ustedes irán profundizando y que nosotros vamos a evaluar también en los trabajos que vamos haciendo. Casullo va a decir que los mitos populistas son siempre locales, no universales como el marxismo o el liberalismo, sino que se basan en la historia puntual de cada país.
Después articulan con otros gobiernos populistas desde la mirada de Casullo, pero no son universales. No hay una visión como en el liberalismo o en el marxismo, que, bueno, la lucha en el marxismo, la lucha de clase va a llevar a que en todo el mundo se instale un triunfe el proletariado sobre la burguesía y se instale un modelo comunista donde no haya explotación del hombre por el hombre. Bueno, eso desde la mirada populista no existe, es como un pensamiento mucho más local. Los mitos populistas son estructuras formalmente vacías, dice Casullo, y se llenan con las pruebas y las tribulaciones del pueblo en particular, o sea, el sufrimiento del pueblo argentino, la lucha del pueblo argentino, la estructura de triunfos y derrotas en esa lucha no es la misma, aunque después se articule, que la del pueblo brasileño, o la del pueblo venezolano, o la del pueblo boliviano. Esta estructura vacía se llena de contenidos en los mitos, se construye una cadena de equivalencia, una cadena equivalencial, perdón, de solidaridades entre los propios seguidores. Esto que hablamos siempre, la cadena de equivalencia entre las distintas demandas de este pueblo que se constituye y que pone sus expectativas en un significante vacío que es el líder de ese pueblo, que lo llena del contenido que cada uno de estos sectores que reclama cree que debe representar. Con ello se busca afianzar, dice, una corriente de afecto hacia el héroe y una corriente de antagonismo en su contra. Los protagonistas del mito populista son tres, para Casullo: el líder, el héroe y el villano. Esto es distinto en el liberalismo y en el marxismo. No parece tanto la figura del líder, pero sí la del héroe y el villano, que las construyen distinto. El héroe en el liberalismo es el individuo dotado de la razón, pero es un héroe singular, un héroe totalmente individual. En el marxismo, el héroe es la clase obrera, es un héroe colectivo, pero un héroe colectivo universal, podríamos decir. Y en el populismo, el héroe es el pueblo, el líder, el pueblo y el líder, es un héroe dual, un héroe que debe estar junto sí o sí en esa estructura de lucha para enfrentar al villano. En este mito, donde hay héroes y hay villanos, dice, en el mito liberal, el villano es el Estado. Siempre la construcción del Estado como algo malo, como algo negativo. Se habla de la estatización como algo totalmente que cercena las libertades, que cercena la posibilidad del desarrollo capitalista pleno, que el Estado debe intervenir lo menos posible. Es un discurso muy falso, iba a decir, bueno, doble discurso del liberalismo y del neoliberalismo en particular, sobre el cual vamos a hablar en las siguientes clases, pero que presenta siempre la idea de un Estado mínimo en lo social, pero que siempre esté al servicio de los grandes grupos económicos, como pasó durante la dictadura militar del 76 al 83, donde se estatizó la deuda de los sectores privados. O sea, el Estado se hizo cargo de la deuda de los grandes grupos económicos de Argentina que tenían deudas con distintos acreedores extranjeros y el Estado se hizo cargo de esa deuda. Ahí el liberalismo no dijo, no, que el Estado no se meta, que los grandes empresarios se hagan cargo de sus deudas y si se tienen que fundir, que se fundan porque es la ley del mercado. No, ahí el Estado intervino en la crisis de 2001 y en la crisis de 2008 también, en la crisis de 2001 puntualmente en Argentina, en la crisis de 2008 a nivel mundial.
estos sectores que reclamaban un Estado cada vez mínimo fueron los que salieron, después le reclamaban a los estados que salgan a salvar a los bancos. Los estados salieron en 2008 a salvar a todos los bancos privados, ahí no, tampoco quisieron menos Estado, y además constantemente, y esto lo señala bien un sociólogo francés, Loïc Waucan, en su libro Las cárceles de la miseria, como en el neoliberalismo el Estado supuestamente se debe reducir, pero solo en lo social. Mientras se va reduciendo en lo social, va aumentando el Estado represivo. Cada vez hay más policías que cobran sueldo del Estado, cada vez hay más cárceles para contener a todos esos sectores que van siendo expulsados de la sociedad y que en muchos casos terminan cayendo en la delincuencia o siendo impulsados a la delincuencia. Entonces, incluso cárceles para contener la protesta social también, y policías para contener la protesta social. Entonces, ese estado que el neoliberalismo dice, bueno, tiene que ser más chico en un montón de aspectos, en lo represivo siempre para ellos tienen que ser más grande y más fuerte. En el mito marxista, el villano es la clase burguesa que oprime a la clase obrera, que le expropia su plusvalía, que se queda con la plusvalía de la clase obrera. Bueno, ese es el enemigo que el héroe debe enfrentar. Recordemos, en el mito liberal, el héroe es un héroe individual, en el mito marxista un héroe colectivo, la clase obrera, y en el mito populista, donde el héroe es el pueblo junto con el líder, el adversario, el villano, es el adversario externo, muchas veces ligado a estos intereses, ¿no es cierto?, del imperialismo, que es innegable, extiende sus garras por cada rincón del planeta, y el traidor interno, que es servil a ese imperialismo. El líder populista, y acá las características que va a marcar Casullo, que tiene el líder principalmente populista, es personalista, va a decir ella, perdón, va a decir María Esperanza Casullo, que el líder populista es personalista y carismático. Y en realidad esto también acá habría que evaluar algunas cuestiones. Lo carismático pareciera ser una condición necesaria de cualquier líder político, ¿no es cierto? No solo del líder populista. Pero bueno, tal vez en el caso del líder populista lo carismático toma una mayor relevancia que en otros casos. Pero no puede haber liderazgo sin cierto nivel de carisma, sin que, además de un montón de acciones, la gente pueda confiar en que esa persona va a vencer al villano, como en términos de Casullo, ¿no? Va a articular las fuerzas para poder vencer a ese villano, ya sea la clase burguesa, ya sea en el concepto liberal el Estado, o ya sea en otros conceptos otro tipo de rival, en el caso del populismo, las élites y el imperialismo. El líder populista debe explicar con sencillez las situaciones objetivas y complejas. En este caso, perdón, las situaciones objetivas complejas, dice Casullo, no objetivas y complejas, sino objetivas complejas. En este caso, también habría que ver, hay líderes obvio, que tratan de explicar con sencillez porque tratan de llegar a las masas y de que todos entiendan, por más que sea una situación compleja, ejemplo, las crisis económicas que viven los países, necesitan
muchísima análisis y muchísimo trabajo de personas que han estudiado muchísimo para ser ministros de Economía, para dirigir la economía de un país, para trabajar con asesores, pero el líder tiene la necesidad de explicárselo al pueblo, y no se lo puede explicar con todo lo que representa una macroeconomía y sus variables. Si no, esa explicación queda para un sector muy, muy reducido. Bueno, de todas maneras, Casullo dice que el líder populista debe explicar con sencillez las situaciones objetivas, es una de las características que debe tener ese líder, y debe señalar quién es el ellos y quién es el nosotros, esto ya lo habíamos dicho, y forjar lazos entre grupos sociales diversos para formar una coalición multiclasista, que hay una clara diferencia con también con el pensamiento marxista, ¿no es cierto?, donde no hay una coalición de clases, es la clase obrera contra la clase burguesa, no hay coalición multiclasista. En el caso de los movimientos populistas, sí, hay una coalición multiclasista para defender el interés nacional y el interés del pueblo frente a los traidores y la presión extranjera. Siempre hablando también, y yo hago mucho hincapié en los casos más conocidos del populismo, populismo de izquierda, pero en el caso del populismo de derecha, como el de Le Pen, el de Bolsonaro, también hay una apelación anticomunista en su discurso, en el caso de Le Pen incluso racista, aunque Bolsonaro también la tuvo, también, y en contra de las cuestiones de las reivindicaciones de género, una cuestión que hace cierta construcción mitológica también a la historia del país y a ciertos valores católicos, en el caso de Bolsonaro, con, eh, haciendo mucho hincapié en las cuestiones evangélicas y en los valores de la familia, Trump también con un discurso parecido, ¿no es cierto? Y Trump sumándole a eso la idea de que Estados Unidos en algún momento fue el gran motor del mundo, fue el líder hegemónico y que eso fue destruido por los demócratas, por los burócratas de Washington, y que él viene a recomponer esa estructura histórica de ese país, digamos. Pero bueno, ahí hay como construcciones muy distintas y finalidades muy distintas entre lo que podríamos denominar, según la lectura de Casullo, un populismo de izquierda y un populismo de derecha. A modo de conclusión, y ya para cerrar la clase de hoy, desde el texto de Casullo, el populismo no es una forma de gobierno, es una forma de construcción de política, es una forma de articulación discursiva de identidades donde se plantea un ellos, que es la élite, y un nosotros, que es el pueblo, y un líder que conduce a ese pueblo. No es una construcción que rivaliza con la democracia, sino que es un subproducto de la democracia, y esto hace que para Casullo el populismo pueda ser de izquierda, como decíamos recién, Chávez, Kirchner, Lula, o de derecha, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Le Pen y tantos otros que han surgido en el último tiempo. Eh, Acá hay un ejemplo de lo que han sido los gobiernos populistas del siglo XXI, del principio del siglo XXI, gobiernos populistas de izquierda, eh, que articularon entre ellos, que construyeron un proyecto también, muchos señalaban el proyecto de la idea de reconstruir la patria grande, y que con sus diferencias mejoraron innegablemente la calidad de vida de muchísimas personas de esta región. Bueno, esto
ha sido la clase de hoy. Ahora les voy a